Cuando yo estaba en la escuela secundaria, en high school, tenía un trabajo vendiendo zapatos en una zapatería se llama Tom McCann en Chicago. Más tarde trabajé en una fábrica en Chicago. Cuando estaba en la universidad, trabajé en una fábrica en Florida. Los trabajos eran muy diferentes, pero todos tenían una cosa en común. Todos los trabajadores se quejaban de sus jefes. Nos hacen trabajar demasiado. ¿Por qué lo hacen así? Podrían hacerlo mejor si estuviera a cargo. ¿He escuchado las quejas en el trabajo? ¿Has escuchado las quejas en la escuela? Estos profesores no saben qué lo está haciendo en esta escuela. O en la casa. Mis padres no saben nada. O en la comunidad. Esos políticos son terribles. ¿Qué dicen la otra parte? Los jefes se quedan de los trabajadores también. Maestros, padres, políticos, dice, si estas personas pudieran pasar un día en mi trabajo, sabrían lo que es trabajo duro. Si me escuchara a veces de en cuando, estaríamos mucho mejor. Es absolutamente esencial que ambas partes aprenden a trabajar juntos como un equipo o el negocio fracasará, la escuela fracasará, el jugar fracasará, la comunidad fracasará. Estoy seguro que ve que es lo mismo en la iglesia local. ¿Ha visto iglesias fracasan por conflictos entre los miembros y los ancianos? Para que esta iglesia, esta familia, este cuerpo de Cristo funcione como uno, los ancianos deben hacer su parte para liderar en armonía de la palabra de la cabeza, Jesucristo. Pero también es fundamental que cada uno de los miembros de esta familia haga su parte, siguiendo a los ancianos en armonía de la palabra de la cabeza, Jesucristo. En esta lección nos gustaría examinar nuestra responsabilidad hacia los ancianos. Primeramente, responsabilidades necesariamente implicadas. Gracias. Vamos a 1 de Pedro 5, versículo 1 a 3, primeramente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo soy anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Es seguro que los ancianos deben ser los que tengan experiencia y sabiduría práctica. Los ancianos deben ser ejemplos de la grey, pero los miembros deben estar dispuestos a respetar y aprender de sus ejemplos de madurez. Si estamos desanimados o si estamos en pecado, debemos escuchar sus fuertes palabras para ayudarnos. ¿Está usted dispuesto a seguir los ejemplos justos de los ancianos de esta iglesia?
Vamos a preguntar otra vez y por favor responda en voz alta a esta pregunta. ¿Sí o no? Por favor. ¿Está usted dispuesto a seguir los ejemplos justos de los ancianos de esta iglesia? Ellos no pueden liderar si ustedes no lo siguen. A los obispos también, en capítulo 5, versículo 2, dice cuidando de ellos. Esta palabra cuidando que referencia a los obispos. Todos somos obreros en la iglesia, pero necesitamos que los obispos nos ayuden a mantenernos organizados. Nos ayuden a lograr nuestras metas. Los obispos toman decisiones sobre cómo gastamos el dinero o las clases bíblicas, sobre el trabajo general de la iglesia. Pero nosotros debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte también. A veces nos centramos tanto en nosotros mismos. A veces no vemos el panorama completo. Una pregunta, por favor. ¿Están ustedes dispuestos a seguir el liderazgo de los obispos de esta iglesia? Sí. Ellos no pueden liderar si ustedes no les siguen. Y en versículo 2 también, Pedro dice a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Los pastores son para alimentarnos, pero nosotros debemos estar dispuestos a ser alimentados. Los pastores deben estar atentos a los peligros de los lobos. Debemos estar dispuestos a escuchar sus advertencias. Los pastores deben advertir a los peligros en nuestras vidas en general. Debemos aceptar su disciplina. Otra vez, ¿están ustedes dispuestos a seguir el liderazgo de los pastores de esta iglesia? Sí, gracias. Ellos no pueden liderar si ustedes no lo siguen. Y versículo 4, por favor. Y cuando esperanza del príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, los ancianos, los obispos, los pastores tienen una gran responsabilidad. Sean juzgados por la forma que cumplen con su responsabilidad. Y va a recibir una corona si ellos han sido fieles. Y versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Igualmente, este es muy interesante aquí, a ver los ojos de Pedro, o el Espíritu Santo por Pedro. En versículo 1, los ojos están mirando hacia los ancianos. Ruego a los ancianos, están en vosotros. Pero en versículo 5 dice igualmente jóvenes. Los jóvenes, quizás en contraste de los ancianos, no de edad necesariamente. Esto es en armonía de nuestro tema central, hazme un siervo. Cuando nos servimos uno a otros, Dios nos exaltará, nos bendecirá, nos servirá. Entonces los ojos de Pedro están en nosotros en estos versículos. Entonces él dice en versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos.
Y todos, este es más en general, sumisos unos a otros, revestidos en humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando todo vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es nuestra responsabilidad. De hecho, nosotros como miembros de esta iglesia local también tenemos una gran responsabilidad y seremos juzgados por la forma que cumplamos con nuestra responsabilidad en frente de Jesús. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Muy semejante este versículo, 13, versículo 17. Hebreos 13, 17, donde el escritor nos dice que obedezcamos y sean sujetos a nuestro liderazgo. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque este no os es provechoso. Esta palabra aquí, en versículo 17, obedece a vuestros padres, pastores. Esta palabra pastores no es lo mismo poimen en griega, en 1 de Pedro capítulo 5 o Hechos capítulo 20 o Efesios capítulo 4, es diferente. Y este obra o esta palabra en griega significa una persona que guiar en el camino o conducir antes. Es una palabra en general para un líder, pero hay dos responsabilidades para nosotros. Primeramente, dice, obedeced a vuestros pastores. Esta palabra, obedecer, significa hacer lo que dice, seguir su ejemplo, permitir de sus decisiones se mantengan. La segunda palabra es sujetar. Esta es la voluntad de ceder ante otro. Era un término militar que se usa para referirse a un soldado con rango inferior a otro. Obedecer enfatiza la acción, sujetar enfatiza la actitud. Nótese que no dice que los pastores deben obligar a los miembros a obedecerles. No, los miembros eligen obedecer, eligen someterse. Es voluntario. Y el escritor también dice en la última parte de este versículo, para que no hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Podemos hacer que el trabajo de los ancianos será miserable con nuestra actitud negativa o una alegría con nuestra actitud de humildad y servidumbre. De hecho, no nos ayuda a rebelarnos. Esta falta de armonía afecta de toda la congregación de la iglesia. Pero cuando elegimos obedecer, someternos, hay armonía en la iglesia. Tenemos un ambiente para el crecimiento. Las personas del mundo verán la luz de Cristo en nosotros.
De hecho, en Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 2, hay un ejemplo de una iglesia con diáconos y pastores. También, porque en versículo 1, versículo 2, dice sobre los 1:1, los obispos y diáconos. Pero vamos a capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Lo siento, yo tengo un problema con mi mente esta noche. Pero 2:14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual reprendecís como luminarios en el mundo. Asidos la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano me he trabajado. Pablo es una bendición para nosotros tener esta responsabilidad y esta oportunidad a ser luminarios en este mundo. Este mundo necesita oír la palabra de Dios, oír el evangelio de Jesucristo. Y para nosotros tener este tipo de luminarios, luz en nuestras vidas, es necesario para nosotros tener una unión, una cosa entre nosotros, que nosotros son un equipo en las cosas de Dios. Entonces, obedezcamos y sean sujetos a nuestro liderazgo. Pero, con cualquier grupo de personas, hay una variedad de ideas sobre cómo hacer algo. En áreas donde Dios nos ha dicho que hacer la Biblia, necesitamos líderes que nos comprometen con el camino correcto. En áreas donde Dios solo nos da principios generales, necesitamos líderes que nos comprometen a una manera sabia. Pero una pregunta: ¿qué sucede cuando no está de acuerdo con los ancianos? Es importante tener una distinción. ¿Es una violación de las Escrituras o una diferencia de opinión? Es muy importante para entender la diferencia. Si se trata de una diferencia de opinión, piensa que hacerlo de una manera diferente es mejor. No hable de los ancianos con otros miembros. Habla directamente con los ancianos al respecto. Explica su idea. Escucha su sabiduría y sométete a su liderazgo. A veces dice, si estuviera liderando, podría hacerlo en una manera diferente. Pero recuerden, usted no es un anciano. Obedezcamos y sean sujetos a nuestro liderazgo. A veces no sabemos lo que está pasando detrás de la escena. Una situación tiene más detalles a veces de los que en su punto de vista tratan de ver el panorama completo. O número 2, si es una violación de las Escrituras, no hable con todos los demás sobre los ancianos
háblales directamente de ello. Abra sus Biblias juntos, ora por sabiduría, traten de entender las escrituras juntas. Nunca participes en nada que sea una violación de las escrituras. Siempre confiamos en el Señor primero, luego confiamos en los ancianos cuando siguen a Jesús. Vamos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Hay una responsabilidad aquí para los ancianos, en versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero además dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vuestros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de los discípulos. En el principio del versículo 38, otra vez, y de vosotros mismos se levantarán hombres. Este es muy peligroso. Pablo advierte acerca de los falsos maestros. Estos falsos maestros pueden venir del interior de los ancianos. No debemos someternos a su liderazgo. A veces cuando hablan con alguien sobre el trabajo de la iglesia, que la que es miembro, dicen, no sé si estas cosas están en las escrituras o no. Esa no es mi decisión. Solo estoy siguiendo los ancianos. No seré culpable si esto es malo. Solo los ancianos serán culpables. No es la verdad. Jesús dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos quedarán en la zanja. Solo seguimos los ancianos cuando ellos siguen al Señor. Ambos tienen responsabilidad en frente de nuestro Señor Jesucristo. También sean tenidos por dignos de doble honor. Van conmigo a 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 5. Hay algunas instrucciones para nosotros con nuestra relación con los ancianos aquí, en este contexto. 1 de Timoteo 5, versículo 17. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Vamos a leer otra parte en un momento. ¿Conoce a alguien anciano que gobierna bien? Estoy seguro de que conoce a 3 hombres aquí en Flower Mound. Pablo nos ordena que debemos doble honor. Son dignos de ello. Darles una palmadita en su espalda. Aprecia lo que está haciendo. Será bendecido por su trabajo. Respétalos por su buen trabajo. Recuerdo a un anciano en Irving, Texas, hace muchos años. Fue muy diligente cuando llegó a ser anciano. Quiere hacer de todo, pero se enfrentó a la realidad de que no todos los escuchaban del inmediato. Y después de un par de años,
renunció. Muchos pastores se queman porque se sientan muy frustrados. Sienten que están dando y dando, pero logramos poco. Necesitamos sus palabras de aliento. Si es carpintero o vendedor o programador de computadores, puede ver resultados visibles en su trabajo. En el fin del día. Tiene una sensación de satisfacción. Pero gran parte de la fruta de la obra de un anciano no se ve. ¿Cómo puede medir cuánto ha crecido espiritualmente la iglesia o una persona? ¿Cómo puede saber si la iglesia está avanzando debido de su liderazgo o a pesar de él? Los ancianos que gobiernan bien merecen doble honor. Y otra vez, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicador y predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey de trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 18 es una cita del Antiguo Testamento. Dio autoridad a los sacerdotes en el Antiguo Testamento para recibir pago por su trabajo. Pablo dice lo que mismo es cierto con los hombres que son ancianos y predicadores, maestros. La mayoría de los ancianos no reciben soporte, apoyo financiero. Sin embargo, algunos ancianos también son predicadores. Dar honor también significa que puede recibir soporte o apoyo financiero. He sido predicador durante 45 años. También he servido como anciano durante casi 5 años. Hermano Herberto Barrera también es anciano y un predicador. Acerca de este versículo, está bien pagarle por su trabajo. Se lo gana. Nótese que Pablo también dice en versículo 19, contra un anciano no emitáis acusación sino con 2 o 3 testigos. Pablo le dijo a Timoteo que si alguien se acerca de usted con una acusación contra un anciano, no la acepta a menos que haya testigos que pueden establecer los hechos, validar los hechos. ¿Por qué necesita Pablo hacer esta advertencia a Timoteo y a nosotros? A veces, aquellos no están haciendo lo que es correcto. Encontrarán faltas en los ancianos. Tienen una viga en su propio ojo, pero no lo reconocerán. En su lugar, buscan la paja para desviar la atención de su viga en su propio ojo. Si alguien se me acerca y me dice, ¿escuchaste lo que hizo el hermano, el anciano? Debería decir, ¿tiene testigos? Si es así, vayamos, confrontemos al hermano que está en pecado. Porque dice en versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndolos
delante de todos, para que los demás también teman. Sí, vamos para tratar de traer a esta persona a arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa si la persona dice, no tengo testigos, pero dígales, mantengan su boca cerrada? Este no significa por alto el pecado de un anciano. Significa que no chismes sobre ellos. Específicamente, escuche chismes. Dar honor. Elige más. Y versículo 21 y 22. Y 1 de Timoteo 5, 21, 22. Y encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no empujas con las manos a ninguno, ni partícipes en pecado ajenos. Consérvete puro. Tenemos tener cuidado de actuar acerca de los hechos, no con la política. Para esta iglesia continúe creciendo en el Señor, se necesitan buenos ancianos. También se necesitan buenos miembros que sigan a los ancianos en los caminos de Dios. No podemos permitir que esta relación se rompa. Si lo hace, fracasamos. No podemos permitir que eso suceda. Hay muchas consecuencias si fracasamos. Si una escuela, una empresa o un gobierno fracasan, hay consecuencias terribles. Si la iglesia falla debido a luchas internos, la luz de Jesucristo se apaga. Hay consecuencias eternas. Gracias, hermanos, por su buena atención.